Tal y como quedamos la semana pasada, hablamos hoy del fanatismo político desde el punto de vista de la psicología clínica con nuestros dos psicólogos favoritos de cada semana. Bienvenidos. ¿Qué tal? Alfredo, Guille? Buenos días. Oye, vamos a empezar por lo de siempre, ¿no? ¿Qué es exactamente el fanatismo político desde el punto de vista de la psicología clínica? Si es que la psicología clínica distingue entre diferentes tipos de fanáticos, ¿no? El fanático religioso, el fanático político, etcétera. Bueno, yo pienso que de cualquier cosa se puede hacer fanatismo, ¿no? Incluso de ciencia, que parece que es algo opuesto, ¿no? Por ser tan intelectual. Pero aquí, pues, en ese punto yo creo que hay una diferencia muy grande con el fanatismo religioso y no llega a ser fanatismo científico, pero sí que hay una postura ideológica intelectual, vamos a decir, sobre la que se sustenta ese fanatismo, ¿no? Puede ser la idea de libertad, la idea de etnia, la idea de nacionalismo, la idea del poder del pueblo, la idea del poder del Estado, pero al final todas esas ideas, lo que suele ocurrir con las ideas en general es que al elevarlas a un estado casi de perfección cuántica, ¿no? Podemos decir, claro, se desdibuja y al final acaba convirtiéndose en algo, bueno, que puede llegar a ser terrible, desde luego, irreal, por supuesto. Sí. ¿Y qué es qué es el fanatismo desde el punto de vista de la psicología clínica, Guille, exactamente? Es que no quiero hacer trampa, porque como lo dije en el anterior programa... Bueno, pues repítelo para que nos acordemos. Lo que hice fue dar una definición de otra cosa, que es la definición de creencia irracional. ¿Es lo mismo, entonces? A ver, yo creo que el fanatismo, evidentemente es mi opinión, aquí no estamos absolutamente de acuerdo, el fanatismo lo englobo en una forma de creencia irracional. ¿Por qué? Porque cumple los 5... Cada vez que en ti habite una idea que te haga pupa, sea mala para tu entorno, no seas consciente del impacto que causa en ti, y sea una idea que rechaza todo lo contrario por definición, eso es una creencia irracional. El fanatismo es exactamente eso. Es una idea que a mí me hace daño a mi entorno, y yo no soy consciente de cuál es el alcance de mis decisiones. Porque básicamente cuando uno vive en guerra, y es un tipo de guerra no formalizada, porque los aspectos como el avance, la conquista, la expulsión, eso se conseguirá como evolución natural una vez que apliques la estrategia del terrorismo, pero es diferente, ¿no? Entonces, en ese punto, en el fanatismo, uno se desdibuja, por supuesto que sí, y yo creo que sale perjudicado. Bueno, sobre todo los demás, ¿no? Porque entonces tú estarías de acuerdo con lo que acaba de decir Alfredo, que habría la posibilidad de un fanatismo científico. ¿Un fanatismo del método científico? Sí, creo que... Pero si el método científico consiste en lanzar hipótesis que luego deben ser comprobadas en la realidad en diferentes condiciones, ¿no?, de prueba y digamos, que haya consenso sobre ellas... Compañero, no, vale, porque... Si tú, por ejemplo, es cierto lo que tú dices... No tiene sentido, ¿no? O sea, se trata de someter al dictado de mi razón y a lo empírico, lo compruebo todo. Ya, pero también es cierto que, según el método popperiano, lo que tienes que hacer es no decir que tu teoría es válida, sino intentar falsearla todo lo que puedas, y una vez que no lo consigues... Bueno, que la expresión de tu teoría admita la posibilidad de ser falseada, es decir, que no englobe de tal manera que no pueda ser nunca... Pero muchas veces el científico no hace eso. No llega hasta ahí. Muchas veces tomamos como dogmas de fe de ciencia. Por ejemplo, el racismo en la época de la esclavitud se sustentó en ideas científicas. Bueno, vamos a decir pseudocientíficas, evidentemente. Mira qué bien traído. Pero se basaban en algo como que era muy intelectual. Es que ellos son más primates que nosotros, ¿no? Están menos evolucionados, ¿no? En ese momento... Claro. Oye, ¿el fanático sabe que es un fanático? Yo creo que de primera... Es que el fanatismo se define, sobre todo el ideológico. La característica básica es la disonancia, ¿no?, de lo que habla Festinger, la disonancia cognitiva y diferentes formas de ambivalencia, ¿no? Un terrorista, por definición, es amado y odiado. Si mi círculo de confianza, mi cosmos está conmigo, ¿por qué voy a saber yo que estoy haciendo algo malo o equivocado? Ese es el problema principal del fanatismo. Es que el blanco y el negro. ¿Hay tratamiento? ¿Para un fanático? Sí. A ver, es que mira, te voy a coger una película que voy a explicarla porque a lo mejor no todo el mundo la ha visto. American History X. ¿Vale? Tenemos a una persona con ideas neonazis. Y que es judío. Y que es, además, no me acordaba de eso, pero bueno. Sí. Y entonces, claro, al final le meten en la cárcel porque mata a una persona, a un negro, vamos, una persona de color, en la calle, de una manera brutal. Y entonces resulta que cuando está en la cárcel
tiene que compartir trabajo y no sé si celda, pero tiene que estar muy cerca de una persona negra. Y al final se acaban haciendo amigos, ¿vale? Es que muchas veces el problema es ese, es que si tú te apoyas en unos ideales extremos, siempre extremos, pues lógicamente vas a ser prejuicioso a la vez. Y entonces vas a tener ideas que no son reales sobre otros aspectos de la vida. Ahora, si esas ideas se meten a prueba y las vives, ¿vale? Es como aquella película tan antigua de los 80 de El enemigo de mi amigo, ¿no? Mi querido enemigo. Mi querido enemigo, que es con un alienígena. No sé si lo recordáis. No. ¿No has visto esa película? No, bueno, no. se tiene que hacer amigo en una guerra intergaláctica de un alienígena, ¿vale? Que eso ya va más allá. Bueno, se llegan hasta a enamorar, ¿sabes? Es cierto que... ¿Y qué origen? A ver. Sí, perdona. No. ¿Qué origen tiene el fanatismo? ¿Qué origen psicológico? A ver, el origen psicológico yo creo que es algo psicosocial, evidentemente, y es ahí donde a los demás pues se nos puede pillar. Insisto, ¿cuál es el perfil? Varón, joven, clase media baja normalmente, ¿no? Es una cuestión de accesibilidad, de disponibilidad, alguien que no ha hecho en su infancia un periodo de identificación con el grupo, alguien marginal, ¿no? Que no ha podido tener un sentimiento de arraigo. Eso es carne de cañón, es perfecto para de repente un grupo, un colectivo te ofrece lo que no te ofrece papá Estado, que es protección, ¿no? Que es pertenencia. Si a eso le unes, por supuesto, en ese tipo de vida, ¿no? Esas circunstancias personales, que además, ¿qué ocurre con el compromiso? Que lo digo siempre, soy pesadísimo, el compromiso crea una fuerza estructurante y de repente te dan una meta orientada a un objetivo y por supuesto un puntito de superioridad moral. Yo tengo razón, tú no la tienes. Más luego las consabidas técnicas de lavado de cerebro, de control mental, mejor dicho, porque el lavado de cerebro es algo más de Guantánamo, ¿no? Y estas cosas. Ahí se forma un terrorista. Pero lo que debemos saber es que un terrorista, por definición, no es un psicópata. No. ¿Habrá alguno? Sí, alguno habrá. No. Un terrorista, por definición, no es alguien con un pensamiento paranoide. Pues alguno habrá, pero son trastornos muy incapacitantes. Hablemos de algunos ejemplos, ¿no? De fanáticos, en fin, famosos, ¿no? ¿Famosos? Sí. Pues el que yo, por ejemplo, te quería hablar de Donald Trump, que es el que te saqué al final del programa pasado. Sí. A ver, este todavía no se podría a lo mejor como decir de fanático, porque está ocurriendo ahora mismo. Es como si habláramos de Hitler en 1933, cuando estaba empezando, por decirlo así. Pero yo creo Sí, pero que... la vis cómica que tiene Donald Trump no la tenía el otro, ¿no? Pero eso es una ardiz. Eso es una ardiz. O sea, no... O sea, Yo creo lo que está utiliza para tener que poco carisma. tocado. Si es que es muy importante en un líder fanático tener carisma, caer bien. O sea, tú a veces puedes estar en contra de lo que está diciendo, pero que si te cae bien ya tienes mucho ganado. Y esto lo han utilizado muchas personas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Al Capone. Al Capone era un mafioso que a todo el mundo le caía bien, ¿sabes? Y el tío robaba y Iba cargándose a la gente por Claro, ahí. Claro, pero claro, ¿qué hacía? Pues tenía carisma, vendía una idea, un estilo. Y a la gente, pues eso le gusta, ¿no? Le gustan los ideales, claro. Le gustan las personas fuertes, con carácter. Que a las promueven se pueda un cambio. seguir. Sí, que promuevan un cambio, claro. Es que además habría que diferenciar entre el régimen del terror, que lo provoca alguien que ha sustituido al Estado y que por tanto busca minar la libertad del individuo, y el terrorismo, que es un acto poderoso simbólicamente y que busca hacer el mayor daño psicológico. En el terror el narcisismo, el régimen del terror es regímenes totalitarios, dictatoriales, repúblicas bananeras. En mi opinión, ojo que me puedo equivocar, eso sí es Donald Trump. Donald Trump es alguien que se ha arrogado el derecho de ser el salvador de la humanidad, que viene a colación con el programa del Quijote y con el anterior programa del fanatismo. Completamente. Los mesiánicos, narcisistas, yo soy el redentor de la humanidad. Sí, pero de la humanidad completa, ¿no? De la humanidad suya. Porque, Claro. Porque los mexicanos que se quedan Claro. al otro lado de la frontera, esos no cuentan. ¿Y por qué Claro. le votan? Porque hay un montón de personajes que, vale, no concretamente esos mexicanos, pero lo increíble de Trump, que es lo que ha pasado siempre, porque hay un montón de lo que llaman, perdón por la palabra redneck, que significa paleto, me disculpo por ello, que le votan en masa. ¿Por qué? Porque no tienen un sentimiento de pertenencia y se sienten traicionados por papá Estado. Y porque reducen mucho la realidad a una cosa que puede ser cierta, evidentemente, si la reduces. Y le quitas todo lo de alrededor. Y yo creo que aquí un problema fundamental para mí es la educación. Es decir, no quiero poner ejemplos muy concretos, pero en nuestro país hemos tenido una educación en la que se ha dividido muchas veces las explicaciones históricas. Mira, la historia no es verdad. La historia está claro que la escribe el que gana.
Eso está clarísimo, ¿vale? Y si hubiéramos vuelto a ese momento... El que pierde no puede escribir porque se ha quedado sin manos, ¿no? Exacto. Pero a lo mejor sin vida, ¿no? No es del todo real, lo que Sí. quiero decir es Claro. de lo que pasó, ¿vale? Hay que Claro. verlo un poco con cierta distancia a todo lo que ocurre. Entonces es cierto que si a lo mejor te habla una etnia de un momento histórico y te habla otra, pues hay puntos diferentes. Ahora, en una etnia los personajes y los protagonistas son ellos y en la otra los otros. Entonces si tú enseñas a los chavales de que son así una cosa, ellos van a pensar eso. Claro. Es que es un lavado de cerebro desde pequeñito, por decirlo así. Mi opinión, creo que con Internet y con todo lo que está ocurriendo en el mundo, cada vez es más patente la necesidad de crear una educación que sea que fomente el pensamiento crítico. ¿Vale? Es súper necesario. Y creo que en esos dos lados, y ya termino, perdona Willy, ¿vale? No, no no, alargarme tranquilo, más, Dios. que los que son de derechas pecan de que no quieren crear ese pensamiento, ¿vale? Pero los que son de izquierdas, en mi opinión, lo llegan a pervertir, lo que es la idea del intelectualismo y el progreso, ¿vale? Y los dos al final juegan con un tema que es la educación y creo que es un tema que no se está haciendo bien. Pues si tú le dices a los americanos y les das una buena educación, no la que muchas veces reciben, que todos sabemos, por lo menos los que no llegan a la universidad, a lo mejor pueden pensar perfectamente que lo que están viendo es un papanatas y les está vendiendo humo. Sí, pero no, por desgracia no es solamente allí. No, no ni quiero mucho poner menos. ejemplos, Claro. pero exacto, sí. Bueno, vamos a ver, antes de terminar, lo último, de un padre fanático, un hijo fanático, ¿qué podemos hacer para no, digamos, inculcar fanatismo en nuestros hijos? Pues, a ver, es una... Estela Vamos a ver, marinera. ¿por qué? Porque está el condicionamiento clásico, ¿no? Véase, de pequeño perdí a mis padres a manos de un atentado. Está el condicionamiento por modelos. Mi padre ha luchado siempre, he estado en el plano de lo armado, ¿no? Yo también. Hay una serie de aprendizajes que evidentemente se maman y son muy poderosos. Pero es que además de todo eso, o sea, sí, hay bastantes papeletas, ¿no? Insisto, depende de tus circunstancias personales, pero es que además es un problema mucho mayor que el del individuo. Como decía antes, esto todo se nutre de la disonancia, ¿no? Lo que decía Festinger, ¿no? Hay una disonancia entre un principio mío y un comportamiento que yo tengo. Y eso es lo que define a nuestra sociedad. Nuestra sociedad, como yo la llamo, es el individualismo de la masa, ¿no? ¿Quieres ser una persona única, auténtica, inseparable? Cómprate el iPhone 6, que es lo que hacen millones de personas. Esa lucha entre lo gregario y lo individual está siendo terrorífica. En fin. Muy bien, ha sido un placer como siempre estar con vosotros, amigos. Volvemos la semana que viene. Yo creo que vamos a cambiar completamente de tema, ¿vale? Sí, sí, sí. Y nos vamos a la risa. ¿A por qué Genial. nos reímos? ¿No? ¿Cuál es el origen psicológico de la risa? ¿no? Muy guapo, ¿Para muy qué bonito, sirve? Muy bonito, Sí. pero te digo que va Es difícil, difícil, ¿eh? ¿eh? Bastante. Pero muy Genial. bonito, muy bonito. Muy bien, nos vemos. Venga.